La Fundación Verbo y Vida, promotor católico de evangelización, presenta Tras las huellas de Jesús. El espacio diseñado para poder compartir y conocer de la palabra de Dios. Tras las huellas de Jesús. Un mensaje de esperanza para nuestros corazones. Con Isidra de Méndez, por TRT. Siempre contigo. ¿Cómo están, queridos televidentes de este programa Tras las huellas de Jesús? Qué bueno que podamos llevarles a ustedes buenas noticias, noticias del cielo, noticias que alegran nuestro corazón, noticias que nos den esperanza. Por eso los medios de comunicación social son instrumentos en la evangelización en estos tiempos, y desde el mismo momento que el Papa San Juan Pablo II nos llegó a decir que serían los nuevos púlpitos de estos tiempos. Por eso qué bueno que podamos utilizar estos programas a través de la televisión, de la radio, diferentes medios como instrumentos de evangelización. En esta oportunidad me acompaña un joven de la Fundación Verbo y Vida, Ciro Magallanes. Él tiene un hermoso testimonio y no podemos tenerlo guardado, ¿verdad? Ha sido la obra realizada por Dios en el corazón de este hombre. Así que bienvenido, Ciro, al programa. Bueno, muchas gracias. Gracias, señora Isidra, por invitarnos, y gracias por lo de joven. Bueno, aquí manifestando la gloria de Dios en mi vida. Qué bien. Ciro tiene una experiencia muy hermosa porque de verdad él sintió el llamado del Señor. Él viene de una familia muy bien, yo soy testigo de esto porque conocí a sus padres y quisiera que empezáramos a relatar por ahí su testimonio. ¿De dónde viene, Ciro? ¿Cómo fue su hogar, toda esta experiencia? Es importante conocer. Bueno, sí, mi hogar, señora Isidra, un hogar completo, vamos a decirlo así, la figura de papá, la figura de mamá y mi hermana, éramos en cantidad pocos, y de verdad que había mucho amor, mucho cariño, y mi papá siempre infundiéndonos esos valores que nos hicieron mucho bien en ese momento, sí, en el momento de uno empezar a crecer. Y bueno, y esa es mi familia. Uh-huh. Ya mi papá está en los cielos, mi mamá está en los cielos, y aquí estamos mi hermana y yo. Uh-huh, qué bien. Hay algo que usted me comentaba que fue que marcó muy fuertemente en su vida, que es lo del accidente de su papá. ¿Podríamos contarnos un poquito de esto? Sí, señora Isidra, porque es que mi papá, cuando él era militar, y él tuvo un accidente automovilístico a la edad de 7, yo tenía 7 años, y eso a mí me marcó porque él perdió un brazo. Y entonces yo verlo, imagínese, un niño, verlo a él sin brazo, yo lo que pensaba era que cómo él se iba a defender cuando él saliera a la calle. Y los niñitos, como había mucha crueldad de niños, me decían que mi papá era mocho, que mi papá era mano de goma, que mi papá era esto, que mi papá era lo otro, y eso a mí me dolía muchísimo porque era mi papá. Claro. Y entonces eso a mí me marcó, y entonces estuve en manos de psicólogos, de psiquiatras, tratando de que yo superara ese problema. Uh-huh. ¿Lo superó o no? Sí, o sea, lo superé, pero entre comillas, ¿sí? Uh-huh. Porque me fui a una rebeldía sin causa. Uh-huh. Y esa rebeldía sin causa me trajo problemas, porque yo vivía en Morón, eso fue en Morón, y a mi papá lo trasladan a Caracas, y llegamos a una urbanización donde la nota era como que las patotas, unos peleábamos con otros, y yo desde pequeña tuve que aprender a pelear, a defenderme, y entonces se me hizo como fácil entrar a ese mundo. Uh-huh. Por la misma rebeldía que había dentro de su corazón. Ajá. O sea, que era una forma de drenar todo aquello que había dentro. Ajá. ¿Y hasta dónde llegó justamente toda esta forma por esa rebeldía que se produjo en su corazón? Bueno, usted sabe que en esas, pues ahí cuando estábamos en esos de las patotas y todo eso de que peleamos, las generaciones que estaban sobre nosotros consumían droga. Uh-huh. Y uno los veía. Y entonces, a la edad de 14 años entró, la droga a mi vida. Recuerdo que la probamos 7. 4 están muertos,
Uno está preso en España, otro no sé dónde está, y yo que estoy predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Y a qué se debe justamente que usted esté viviendo esta experiencia de fe? O sea, ¿cómo ocurrió? ¿Qué ocurrió en su vida para que esto fuese así? ¿Cuánto tiempo duró dentro de ese mundo de las drogas? Cuéntenos un poco de esto, que es interesante saberlo. Bueno, yo duré mucho tiempo, duré 20 años en el consumo, pero como le dije, mi familia, una familia completa, mi mamá una mujer de Rosario, una mujer de fe andina. Mi hermana desde muy pequeña ella rezaba el rosario y a nosotros siempre nos decían que teníamos que ir a misa, siempre la misa presente. Y mi papá era un hombre de fe y él sabía dónde depositar esa fe, porque la fe es exclusividad de Jesucristo para que funcione. Y ellos, bueno, activaron esa fe. Y yo paso por todos los problemas que pasa una persona con problemas de adicción. O sea, cárcel, robos, atracos, todo eso de lo que presenta ese mundo. Pero mi familia siempre orando, siempre pidiéndole al Señor de que yo algún día pudiera cambiar. Y fue lo que sucedió. O sea, que se hizo efectiva justamente la fe por lo que había en su familia. Exactamente. ¿Y cuál fue la respuesta suya ante todo eso? O sea, cuando usted vio que su familia intensificó oración y todo esto. ¿cómo? Porque es que yo pienso que uno llega a un momento, señor Isidra, donde uno ya quiere dejar todo eso que tanto daño hace. Y entonces mi hermana fue la que como que tomó la batuta y empezaron a hacer rosarios y todas estas cosas. Y yo recuerdo que yo empecé a sentir esa oración y venía como esa conciencia. Cuando yo estaba haciendo cosas malas, venía la conciencia y entonces yo empezaba a pensar, ¿sí? Y bueno, y pasó lo que pasó. Mi hermana ya estaba en este caminar, y un día donde de verdad que fue una noche de esas que no se las deseo a nadie, esas noches largas, donde a uno le cuesta, Qué bueno. No se aparte usted, querido televidente, venimos con más testimonio. Se hace interesante porque ocurrió cosas extraordinarias que venían de la mano de Dios. Por eso la oración. No dejemos de orar, no dejemos de rezar el rosario, no dejemos de orar por nuestra familia, porque esa oración siempre va a tener respuesta. No se aparte.